Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro, hoy viernes 16 de junio, el día en que, tras muchas idas y venidas, el día de ayer en el Congreso, se presentó el ministro de Economía, Alfredo Torne, ante el Pleno del Congreso. Ojo, yo ayer dije fiscalización, pero ya lo vieron todos, amanecimos justamente con esa información a través de Canal N. La presentación, ojo, poca gente, ¿no? Pero, a diferencia digamos, de otros días, estuvo los congresistas que se esperaba que tenían que estar, el oficialismo tratando de defenderlo de manera más romántica, ¿no? Más como wishful thinking, ¿no? Como deseos, pero no concretamente. Pues Alberto Belaúnde, un romanticismo, no renuncie, señor ministro, que por aquí, que por allá, pero la verdad, nada concreto para que haga cambiar a la gente su punto de vista respecto a este tema. A la mayoría de gente que cree que, cuanto menos, el ministro Torne tiene que renunciar. Y ojo, la defensa de Carlos Brus venía además por siempre el tema de querer comparar el caso del Contralor. Obviamente nadie quiere comparar ese tema, porque no son comparables, pero eso no quita que uno haya cometido también un error, desde mi punto de vista, y tenga que dejar el gabinete. Lo otro del Contralor es como lo hablamos hace un rato en la radio, o sea, uno no, digamos, se alegra de que Torne deje el ministerio, ¿no? Por lo que ha pasado. En cambio, en el caso de Edgar Alarcón, más allá de que ahora está tuiteando como loco, uno dice, caray, qué bueno que podamos sacar a este Contralor, porque finalmente este no es el Contralor que nos va a ayudar a luchar contra la corrupción. Pero en fin, hay varios bytes de la presentación de Alfredo Torne ante el Pleno del Congreso de la República. Hemos tratado de seleccionar algunos, los más importantes quizá. Vamos a compartir uno de este, ¿no? Cuando justamente habla del tema del chantaje. A ver. Quiero terminar diciéndoles que las personas decentes no chantajeamos, ni nos dejamos chantajear. Muchísimas gracias. Ok, esa fue una parte. Y después, claro, también de alguna manera deslindó con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, en el sentido de que él dijo que nunca el presidente lo mandó a que vaya de alguna manera a no chantajear, pero digamos a decir que finalmente si es que salía el tema de Chinchero, el tema de la plata iba a fluir con mayor facilidad o qué sé yo. Nunca lo mandó a eso, dijo Alfredo Torne. Y terminó con una frase que la verdad no sé cómo entenderla, ¿no? Porque dijo finalmente yo necesito la confianza del Congreso, pero había solamente que, digamos, ver lo que sucedió el día de ayer para darse cuenta que la confianza del Congreso ya no la tiene. Es más, el Congreso está pidiendo su renuncia y ha dicho después, es cierto, de la frase de Alfredo Torne, que le van a dar unos días hasta mitad de la próxima semana al Ejecutivo para que ellos tomen una decisión, si no van con la censura. Ojo que hay un tema de timing ahí también, porque claro, no me imagino que tampoco el Congreso quisiera, por ejemplo, pasar ante la opinión pública como que censure el día miércoles a Alfredo Torne, porque ojo que ya no tiene que ir, no tiene que pedir un pleno para censurarlo, ya no tiene que ir, podría decidirlo el pleno, se va a reunir extraordinariamente 2 veces la próxima semana, porque ya acaba también la legislatura, y al mismo tiempo ya está coordinada la interpelación al ministro Basombrío. Ojo, constitucionalmente también se le podría interpelar y el mismo día censurar, en un mismo día o en una misma semana censurar a 2 ministros cuando lo de porque ojo que me parece que no es necesario, no es así, pero hay mucha gente ahora en la radio me decía, bueno, pero el fujimorismo, digamos, no lo drástico que son con Torne no lo son con el Contralor Edgar Alarcón. A ver, hay un tema que es justamente un procedimiento que el Congreso tiene que seguir obligatoriamente. Antes de ese procedimiento, si es que Alarcón no renuncia, el Congreso tampoco lo puede sacar de su cargo. Pero sí puede sacarlo de su cargo. Pero hablo del timing, porque puede ser que se demoren 2 semanas o quizá 3 semanas para sacar a Edgar Alarcón, pero sin embargo, en el corto plazo, el Congreso podría cortarle la cabeza a 2 ministros, Basombrío y justamente el ministro de Economía, Alfredo Torne. ¿Cuál es mi punto de todo esto? De que nuevamente urge hasta en esta situación negociar entre el Congreso, entre Fuerza Popular y las otras bancadas, claro está, y el gobierno. A ver si es que por ahí, como dicen algunos, el tema de que Torne salga puede salvar la situación del ministro del Interior, Carlos Basombrío. Y esperemos que lo de el Contralor de Alarcón sea irreversible, es decir, que vaya a ser separado del cargo. Para mí incluso, ¿no? Para un poco respetar las diferencias de cada uno, me parece que lo correcto, Torne podría renunciar y en el caso del Contralor, según sus tweets, se va a cerrar en el tema. A él sí sacarlo, pero si Alfredo Torne se expone a que lo censuren, no sé en verdad. Algunas declaraciones, esto fue lo que terminó diciendo Alfredo Torne, un pedido, la verdad, no sé si con mucho sentido al Congreso de la República. A ver. Por eso debo decir que no me imagino en el cargo de ministro sin una actitud frontal contra la lucha contra la corrupción y un profundo respeto por las instituciones. Una persona honorable,
no puede seguir en mi cargo si las discusiones de la mayoría parlamentaria no muestran el mismo compromiso. Vuelvo a repetir, una persona honorable no puede seguir en mi cargo si las decisiones de la mayoría parlamentaria no muestran el mismo compromiso. Soy un hombre de firmes convicciones republicanas. Yo fui nombrado por el presidente de la República, pero para permanecer en el cargo requiero constitucionalmente de la confianza del Congreso. He sido muy claro sobre los términos en que la requiero. Le agradezco por haberme escuchado. Con su permiso, señora presidenta, me retiro. La presidencia y la... Mira, yo me voy a poner acá un poquito, pero yo no sé si es que, digamos, es el adelanto a por ahí que el Ejecutivo esté pensando hacer una cuestión de confianza si es que le terminan censurando al ministro Torne o a otro. O sea, no entiendo por qué soltó esa última frase. La verdad, vamos a ver si es que nuestros invitados me pueden ayudar también a un poquito, ¿no? Leer entre líneas de esa frase. Inmediatamente el presidente Pedro Pablo Kuczynski, mientras el ministro Torne se defendía de esta manera en el Congreso de la República, brindaba declaraciones y esto decía el presidente de la República. Claro que estamos todos un poco pendientes de lo que pasa en el Congreso, porque si no funciona bien esto, tendremos que hacer otras cosas. Tenemos un plan de reemplazo en caso de que lo peor ocurra, pero no creo que ocurrirá. Muy bien, muchas gracias. Ha sido la palabra. No sé, ¿no? Claro, al final dice si es que lo peor ocurre, esperemos que eso, pero no sé si era lo correcto, pero bueno. Posteriormente salió el presidente de la República en un mensaje a la Nación y esto fue lo que dijo sobre su ministro Torne. Yo apoyo totalmente a mi ministro de Economía. Y hoy en el Congreso él ha contestado las preguntas, ha recibido los golpes y acusaciones injustas, pero lo ha hecho con dignidad, lo ha hecho bien. Y ahora estamos trabajando, él y yo y todo el gabinete, en acelerar el plan de recuperación de nuestra economía. Bien, para comentar esto y sobre todo, digamos, los impactos que puede tener en la arena política, en el tema económico, también estamos con nuestros invitados, Ángel Delgado, abogado constitucionalista, Carlos Ariancén, economista. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, muy amable. A ver, comenzamos con tu punto de vista, Ángel. ¿Coincides con el ministro Torne, con el presidente Pedro Pablo Kuczynski? ¿Lo han hecho bien? ¿No debería quedarse? Deme la confianza. ¿Cómo lees esta presentación hoy? Los ministros son personajes nombrados para ocupar la cúpula de un sector y son personajes que tienen una doble confianza. Esto hay que entenderlo muy bien. La confianza del presidente de la República, por cierto, que es el que lo nombra, y la confianza del Congreso de la República en nuestro sistema semiparlamentario que tenemos. En consecuencia, al perder la confianza de uno u otro, el ministro cae. Y la pérdida de confianza ni siquiera tiene las características de una imputación, no es un procedimiento en la cual se le reprocha algo que va a transmitirse en una falta administrativa siquiera, menos en un delito, sino simplemente que pierdo la confianza. Tu comportamiento no me gusta y se acabó. Trasladen esta idea a cualquier comunidad, a cualquier empresa, y entonces eso es lo que sucede. Entonces, sí, pero digamos, eso es lo que dice el procedimiento y la ley del Congreso, pero obviamente de cara a la sociedad, a la población, siempre es bueno argumentar por qué, por más que yo tengo la capacidad de retirarle la confianza. El hecho cierto es que el ministro ha tenido desafortunadas declaraciones que huelen, en el peor caso a chantaje, en el mejor a un error, pero en ambos casos ha demostrado algo que Moore les dijo con toda claridad, porque si ese es el comportamiento de un ministro que tiene la cartera, tiene la billetera, ¿cómo se va a comportar con los otros actores a los cuales él tiene que transferir recursos? Dice, ¿y para qué tenemos una ley de presupuesto que asigna recursos si tú vas a negociar después cómo te doy a cambio de ciertos comportamientos políticos? Con la experiencia que tú tienes, ¿te pareció chantaje claramente lo que dijo el ministro Torne? Yo creo que por lo menos es desafortunado. Creo que habría que entrar ya en la intencionalidad, pero el hecho de comprometer al presidente de la República, diciéndole que el presidente está esperando un comportamiento del Contralor para firmar el decreto que le va a dar un apoyo a la institución de la Contraloría, tiene visos de una suerte de extorsión, por lo menos leve, si se plantea en broma, pero que descalifica
la magistratura de una autoridad como un ministro de Estado. ¿Coincides con esa apreciación, Carlos? Coincido en el sentido que le deseo al ministro de Economía que no se deje manosear y que salga rápido. Lo que aparece en los audios presentados en un programa televisivo es algo evidentemente impropio. No hay forma de defenderlo. Si el ministro dice que una persona decente no chantajea, ese audio es un audio muy feo. ¿Qué debería hacer el ministro? Entonces tú le recomiendas que salga cuanto antes. El ministro nunca debió hacer eso, en primer lugar. ¿Qué? Por más que lo presionen a él. Salir, hablar con otro funcionario y condicionar. Segundo, frente al error, una salida rápida para que no lo manoseen. Pero no solamente a él, sino que él, que pertenece a un equipo de gobierno que tiene un montón de dificultades por otro lado, no debe ser una pieza que le echa leña al fuego. Si el ministro hubiera salido en el momento, hace una semana, 2 semanas, de este tema ya no se hablaba y estaríamos en otra cosa. Y el gobierno tiene otros problemas inmensos que resolver. Por lo menos tiene el tema de la seguridad ciudadana con más sombrío la próxima semana. En consecuencia, sí. La terquedad de permanecer sabiendo que hay una mayoría parlamentaria que te puede quitar la confianza, es casi provocar. Ok, Carlos. No somos Suiza. Aquí la gente espera que en Latinoamérica y en el Perú hayan este tipo de episodios. Un nivel alto de ruido político. Pero es innecesario el ruido político, asociado a que se va a quedar o no va a quedar. Lo adecuado, insisto, hubiera sido que esto no suceda nunca. Pero ya que se cometió el error, esto debe solucionarse de la manera más rápida, apegadito a la ley. Ok. Nada de, ay, que es un buen... No. Porque es una buena persona, una estricta aplicación de la ley. Ok, pero digamos, ¿tú te animarías a decir que algún tipo de investigación penal se debería abrir o lo dejamos solamente? Yo no soy abogado. Ok, sí, abogados... Pero yo le deseo a todo el mundo, sin discriminación, la ley. Mira, yo no estoy hablando de responsabilidad penal porque eso implicaría una investigación de otra naturaleza. Sí, y el delito sería el chantaje, la extorsión, y que es un tipo en el Código Penal. Pero coincido aquí con lo señalado en el sentido de que es impropio, es una conducta que no corresponde. Mira, un ministro de Estado pasar a mayores, no puede él tiene que tener un comportamiento que genere problemas a su grupo, a su cuerpo, a su sector y a su gobierno. Eso, si yo me porto mal, porque inclusive me pasé de tragos sin ninguna mala intención y eso se visualiza en un video, le estoy generando una mala imagen y me retiro para no causarle daño a mi institución, a la cual represento. Pero no podemos sacar el caso Torne de todo el resto de comportamiento de Fuerza Popular respecto de otros ministros. No es bueno dedicarse a tumbar un árbol caído. Este árbol ya se cayó. Ya se cayó. Con respecto a las responsabilidades de gobierno, el Ejecutivo y el Legislativo es bien claro. La economía se está derrumbando. Crecíamos 7% hace 5 años en términos per cápita, en términos quinquenales también. Nuestro quinquenal ahora da para algo más de 2. Estamos de caída en competitividad, subiendo en corrupción, bajando en inversión. Los retos son enormes y el primer año en términos de resultados ha sido magro. No se sacan 20, no Otro argumento de Carlos Bruce, más allá de compararlo siempre con la figura del Contralor, que creo que coincidimos en que es equiparable, no es equiparable, la economía, porque lo han defendido un gran ministro, claro, mezclado con una gran persona, honesta y qué sé yo, efectivamente, pero ¿ha sido un gran ministro de Economía en este año? A ver, si hoy acabase su gestión... ¿cuál sería la nota? Una nota mediocre. Una performance mediocre. Ni aprobatoria. Ni siquiera aprobatoria. O sea, hay una broma que circula por las redes que dice que la ecuación de moda es PPK igual a OH. En materia económica, ¿qué diferencias ves? ¿Qué diferencias ves? Bueno, algo en ese sentido parece ir el expresidente Alan García Pérez, porque la verdad ha fustigado y ha dicho que Alan García, sobre bajo crecimiento del PBI, es falta de el gobierno. ¿No podría argumentar el Ejecutivo que es un problema de la relación entre legislativo y ejecutivo o no? Ese problema, esa crisis de relación... A mí nunca me va a dejar de sorprender ese corazoncito pro-dictatorial que tenemos. ¿Cómo le gusta a la gente que las instituciones sean alineados? ¿Acaso no nos ha ido pésimo con presidentes que han tenido mayorías? Gobiernos mediocres que no han hecho gran cosa. Y ahora que tenemos un
un patrón, un pueblo que ha dicho gobierno sin mayoría, ejecutivo y legislativo, ahora queremos echarle la culpa de todos los errores de política económica de los últimos 10 años que han dado como resultado, mucho antes de que llegara PPK, un sostenido declive, pérdida de momento de la economía. Se la vamos a echar a la incapacidad de ponerse de acuerdo dos personas. Estos dos grupos van a ser responsables de por quién votemos el año 2021, quién llegue al poder y qué tanto va a seguir perdiendo momento la economía, tanto Fuerza Popular como Peruanos por el Cambio. O sea, esto trasciende a Torne. Y digamos, el mal caminar de la economía es responsabilidad de los gobiernos, pero por supuesto, de los gobiernos anteriores, pero en este también, que ha hecho de y nuevo. El Congreso tiene también responsabilidad. El Congreso en este momento está haciendo la bestialidad de prohibir que entre leche en polvo para encarecer la leche a la mayor parte de las madres de familia, y todo el mundo está feliz por eso. Pero está copiando a Alan García 1. Ese tipo de populismo es típico en nuestro Congreso, además reactivo frente a lo que es una denuncia mediática. Es típico de nuestra pobreza, donde no importa el consumidor, importa un grupo de productores y se le contrapone con otro grupo de industriales. Yo creo lo que manda es el pueblo acá. Correcto. Hay que tener mucho cuidado para no caer en la trampa de esas explicaciones que le echan la culpa a un elemento externo y extraño para evitar sus propias responsabilidades. Mira tú, está el Congreso con su mayoría. Yo no voy a hablar del Congreso, no voy a decir de las facultades que aprobó el presupuesto y la ley de reconstrucción. Ahí están los hechos que hablan por... Quiero decir que esta crisis en la cual está envuelto el señor Torne... ¿La crisis política? No, la crisis de Torne, solamente de Torne, es problema exclusivamente de Torne. Correcto. Y su reunión con el Contralor. El Congreso no tiene nada que ver. Entonces, querer echarle la culpa es simplemente ser reactivo no a la es verdad de los solamente hechos. lo único que sea el caso Torne de la relación conflictiva entre ejecutivos. Es una raya más al tigre, a eso voy mi punto. No, pero la raya más al tigre es cierto, pero es una raya que va alimentando la caldera, y la caldera se hace de pequeñas cositas, de pequeños retazos, y entonces aquí viene el problema. ¿Cómo es posible que un tema en la cual yo estoy de acuerdo con que el ministro ya cayó, de querer mantenerlo es mantener un muerto para simplemente seguir jalando la pita, incrementando la tensión, elevando la temperatura, sin ningún tipo de horizonte y de propósito? O sea, el señor Torne no va a volver a ser el gran ministro que va a relanzar el proceso económico. Esa posibilidad está terminada. Pero Ángel, es que mi punto es claro. Tú dices que parece que tú también, porque tú le estás asignando toda la culpa, cuando la verdad es que, te hago la pregunta a ti, Carlos, ¿el Ejecutivo está haciendo su tarea? ¿En materia económica? En toda materia, política, de gobernanza, ¿te parece que está haciendo su tarea? Yo pienso que el Ejecutivo ha tenido aciertos, como tratar de enfrentar con coherencia la emergencia por el niño costero. Y también eso, Fuera de eso no le doy ningún atributo. Las facultades han sido desperdiciadas. Entonces, en promedio, pésimo, no está cumpliendo su papel. Yo no diría pésimo, hemos tenido gobiernos pésimos. El de Humala ha sido pésimo. Nos bajó el moño, crecíamos al 9%, nos dejó en casi 2%, y este gobierno acaba de llegar. Tampoco le echemos el muerto a unos chicos que no tienen ni 12 meses. ¿Estás satisfecho con lo que ha hecho este gobierno? No, por supuesto que no, le deseo mil veces más. Más allá de que haya, obviamente, heredado una crisis sistémica, pero a lo que hoy es... PPK, perdóname, es uno de los mejores, o tiene uno de los mejores backgrounds que alguna vez ha pisado la presidencia peruana. ¿Esperabas más por él, entonces? Muchísimo más. Es decepcionante ese primer año. ¿Y el Congreso te satisface No también? me sorprende, pero ¿sabe qué? Tengo un alivio ofrecer el Congreso. Cuando me dicen, pero mira, la mayoría de Fuerza Popular, imagínense la mayoría de Acción Popular, imagínense la mayoría de Frente Amplio, y vuelven a los fujimoristas, todos en cola. Correcto. A que le hacer esa pregunta un poquito. Sí, es cierto, todo lo que hemos quedado también, pero el Congreso cumple también, por ejemplo, este tema de la leche. Por ejemplo, a ver, está bien, el tema de Moreno, el tema del CIS, un papelón, pero finalmente el tema de fondo, ¿cuál es? Escribe Jaime de Altavos hoy en el diario El Comercio. No nos podemos quedar en que el informe final, la conclusión final de una comisión de fiscalización que se ha tirado tiempo y plata de todos los peruanos sea el presidente encubrió. Si sabemos que el tema de fondo es la corrupción al interior del sector salud. De eso no dice nada el informe. Hoy estamos en el tema, Edgar Alarcón debe salir, claro que tiene que salir y esperemos que así sea, pero nadie habla del tema de fondo
cómo es el sistema de control en nuestro país. ¿Cómo es esto que un vicecontralor pasa a ser contralor, que le tiene que pedir la plata? ¿No hay algo ahí, reformas que cambiar? Y ese no es el Congreso el que las tiene que hacer. Sí, ¿No te parece que Keiko no es una lideresa de oposición como esperábamos que fuese y como tampoco lo está haciendo PPK como presidente? El Congreso es un órgano de gobierno porque tiene tareas propias. Y entonces para juzgar al Congreso hay que hacerlo en función de lo que le corresponde. Por ejemplo, al Congreso hay que imputarle si lleva a cabo reformas importantes, por ejemplo, en el terreno democrático electoral, por ejemplo. Ahí está, por ejemplo. Hay que imputarle, como bien dice él, si está haciendo leyes económicas de tipo populista. Eso es lo que hay que decir. Hay que decir si está haciendo o no bien su labor de fiscalización. Pero ninguna de estas cosas, por la cual uno tiene que pasar su examen y tiene su nota, tiene que ver con una interferencia en las cosas que le corresponden al Ejecutivo. O sea, lo que yo quiero aquí es que distingamos nosotros metodológicamente las cosas, porque si no nos confundimos. Es que a eso voy. Es que yo creo que hay que evitar la confusión. En esos temas de fondo en los que yo tampoco veo la respuesta de un Congreso que yo esperaría también sea mejor. Pero claro, como tú dices, tampoco pues el Ejecutivo va a decir, ay, me están obstruyendo porque llaman pues a interpelación a alguno que otro ministro. Claro, el hecho de que el Congreso no apruebe las leyes de reforma electoral, por ejemplo, no significa obstrucción a la gestión de los ministros del gabinete. Pero sí significa que el Congreso tampoco está cumpliendo con el compromiso. Ese es otro análisis que hay que llevarlo a cabo, por qué sí, por qué no. De acuerdo. Vamos a hacer un caso, el Congreso tiene una labor de fiscalización bien clara. Y lo que ha hecho Torne es un pollo con papas. Correcto. Si él no renuncia, se lo van a comer crudo. Totalmente de acuerdo. Hacemos una pausa y regresamos. Cómo también mejorar el tema, cómo puede justamente impulsar la economía. Y si crees, Carlos, como han dicho algunos, que si sale Torne, qué papelón, la inversión se va a caer, qué va a decir la economía internacional. Tú me dirás. Para forzar la situación. Bien, seguimos conversando con nuestros invitados, Carlos Adriansen, Ángel Delgado. Carlos, te hacía la pregunta porque muchos han dicho, las inversiones se van a caer, acaba de estar en España tratando de traer inversiones, constructoras que no están muy lejanas de las brasileras, y otras cosas más. ¿Te parece efectivamente que si sale Alfredo Torne, digamos, la economía que no está recuperándose, caería más? Si no hubiera entrado Alfredo Torne y hubiera entrado alguien que hubiera hecho lo mismo que Alfredo Torne, este será posiblemente el cuarto año consecutivo que la inversión privada cae en términos per cápita. Es horrible. O sea, hay que darle el justo mérito a los colaboradores de la señora Nadine en la gestión anterior para generar un cuadro de entrabamiento generalizado y bloqueo de la inversión privada, que nos ha empobrecido, que nos ha bajado el moño y que es el corazón de lo que supuestamente este gobierno iba a enfrentar. Y que salga Torne en este momento, después de que el presidente en la mañana dijo que no hay problema, que ya tiene un reemplazo, pues en realidad esperar un choque expectacional o el fin del mundo es un poco entusiasta. Es un poco entusiasta. No, por eso mira, lo que pasa es que están jugando a unos cálculos que solamente... ¿Quiénes están jugando? Bueno, ambas partes, pero especialmente el gobierno. Por ejemplo, mira, el ministro, técnicamente hablando, está groggy, está knockout, pero se lo quiere mantener enhiestamente en la pelea para que aparezca como una víctima de la voracidad del fujimorismo que quiere entorpecer la marcha gubernamental. Con eso. Esa es la lógica. Entonces, en ese propósito mezquino, ¿Para generar una correlación de fuerzas donde tú tienes la culpa y no tengo la culpa. Pero el costo de ese tipo de maniobras políticas, ¿qué maniobra de baja estofa y de bajo nivel? Es la paralización del país. Es todo lo que aquí nos han manifestado. Es continuar con eso. Es continuar la crisis, es exacerbarla, es poner pasiones en cuestiones secundarias que no tienen ningún tipo de sentido. Correcto. Creo que es hasta perverso. Es un juego diabólico que no conduce a nada, porque el gobierno no se fortalece tampoco. Si el gobierno con esto ganara puntos en la opinión pública y subiera 5 puntos, 10 puntos, bueno, yo entendería la lógica maquiavélica. Pero es un gobierno débil que se debilita más con eso. El diablo y Maquiavelo van a estar furiosos contigo, porque esto es algo chabacano. Por eso, son un portón de almas de Dios que quieren moverlo y desgastar al pobre señor Torne. Es un economista con trayectoria. Él es responsable de sus ¿cuál sería el fin? Por ahí empujar, es porque yo comentaba esa última frase, necesito la confianza, y claro, uno pensaba en lo que mucha gente le ha estado soplando al oído al presidente PPK, haga cuestión de confianza, haga. Por ahí vendría a victimizarse para hacer eso. La mitad de mis amigos en las redes de verdad creen que este gobierno no ha hecho nada porque no lo han dejado hacer. De verdad lo creen, de corazón, con pasión. Lamentablemente, mi impresión es que eso no es el caso.
que no han tenido brújula, que han estado sorprendidos al llegar, que al principio dudaron hasta el déficit fiscal que recibían, no estaban conscientes de las cifras, y ha pasado el primer año y, mi opinión, la performance es mediocre. Seguramente no se va a poder juzgar fríamente al señor Torne, porque este accidente no le dio tiempo para materializar cualquier eventual idea brillante que hubiera podido tener. Pero que no hoy tuvo día, hasta el día de hoy, desde tu punto de vista. Hoy día hay cosas incluso más serias que estas, no solamente el caso de la leche en polvo. Hay una iniciativa por ahí que ya pasó por la Comisión de Trabajo, ha sido aprobada, podría ir al Pleno, que podría generar una desgracia económica mayúscula. ¿Cuál es? Una medida muy popular que ni Fuerza Popular ni el gobierno están atacando. ¿Y cuál es? Que cualquier persona mayor de 50 años va a poder retirarse el 95% de su fondo. Linda noticia. Idea que la gente de Frente Amplio y el Lescano seguramente estarán felices, pero hay que ser burro para defenderla. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú retiras todo tu fondo a los 50 años? A la hora que lo vas a materializar, la empresa va a cantar la canción de Mercedes Sosa, gracias a la vida. Porque al intentar liquidar la acción, ¿a dónde se va el precio? Al piso. ¿Qué pasa con ese colchón de 41.000 o 42.000 millones de dólares que es el ahorro AFP si el grueso de los ahorros se retiran de golpe? ¿A qué situación lleva la economía? ¿A dónde se va la tasa de interés? ¿A dónde se va el tipo de cambio? Y todos calladitos, y como es una medida popular, Fuerza Popular debajo del water. El gobierno no la defiende y el Perú puede estar enfrentando una severa disrupción macroeconómica desde el Congreso. Hay que tener mucho ojo en eso. Mira, y todos calladitos. Esos temas son los temas subterráneos de fondo que quieren ser eclipsados con esta tapada del dedo del sol, que es la defensa de un ministro que dice a viento de que es un hombre honesto y todo lo demás, etcétera, 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 como si en política eso tuviera valor y significancia. La política es el lenguaje duro de los hechos, de las correlaciones, y ese ministro ya no tiene confianza. Mira, si los fujimoristas y en el Parlamento fueran perversos, no lo censurarían. Y dejarían que ese ministro así, ya sin legitimidad, sea el que maneje el presupuesto, sea el que haga las reformas. A ver, vamos justamente el análisis ese ministro sin legitimidad que haga pues algún tipo de actividad seria. Sí, me imagino que ambos están haciendo el análisis de que lo que les conviene, si el Congreso finalmente nos conviene censurar a ambos, porque está el tema de la figura de Basombrío, si es que el Ejecutivo prefiere poner a merced del Congreso a Alfredo Torne y no protegerlo, si es que tanto lo quiere, el oficialismo deberían protegerlo. Pero yo quería hacerte una pregunta. Hay un tema, digamos, netamente constitucional de la cual tengo una duda. ¿Se le va a poder censurar al Torne en el próximo pleno sin necesidad de volverlo a invitar? Claro, digamos... Porque no ha habido interpelación previa, esto ha sido una invitación también al pleno. Es una invitación, pero mira, la censura, la pérdida de confianza no necesita de una interpelación como condición sine qua non. O sea, basta que se produzca un hecho que es evidente para que los congresistas le quiten la confianza para que se produzca esa. Y aquí ha habido una invitación de la cual se deduce una situación en la cual el ministro no amerita para ser ministro, según la mayoría, y eso da lugar a que se dé el voto. Que eso puede dar lugar a la discusión, y eso es lo que quieren evitar los fujimoristas, es verdad. Y por eso ellos insisten en que renuncie. Sí. Pero desde el punto de vista de las normas, es totalmente dable, y ha existido en la experiencia del Perú, casos en los cuales ha habido ministros que los han traído o han sido invitados y han terminado censurados. Los peruanos estamos escandalizados. Estamos descubriendo que pueden haber dos poderes que piensen distinto y no un poder legislativo que se alinea a todo, que incluso continuamente entregue su responsabilidad de legislar. Es el colmo que estos señores del legislativo quieran legislar. Claro, Carlos, pero a ver, ese sistema también, digamos, semipresidencialista o semiparlamentario, como quiera, porque no somos ni fu ni fa. No somos ni fu ni fa. Pero, uno, por ejemplo, acude a la experiencia en los Estados Unidos, porque claro, ellos reconocen cuando incluso tienen la renovación por tercios, quieren un balance de poderes y qué sé yo, pero nadie quiere que se llegue a la situación a la cual se llegó con Obama, famoso, el shutdown o qué sé yo, que finalmente cerraron y no podían... llegan a cada rato. También pasó algo parecido con Reagan. Pero eso desprestigió a ambas fuerzas políticas y no es lo ideal. Eso habla, digamos, de una crisis a la cual hay que tratar de evitar. Y yo entiendo ese tema de que nosotros estamos acostumbrados a que, quedarle mayoría, porque si no... Es bien cruel la comparación con los Estados Unidos, sobre todo por el otro poder de enorme importancia. Allá la Corte Suprema es casi más poderosa que el propio presidente. Sí. Acá
sin comentarios. Acá nuestro Poder Judicial, nuestra Fiscalía y nuestra Policía son el problema institucional más importante porque están en un estado lamentable. Ok, entonces la pregunta es, ¿no estamos acostumbrados, no sabemos los peruanos a vivir con un balance de poderes? Mucha gente extraña regímenes dictatoriales, estaríamos mejor si tuviéramos un legislativo sojuzgado del mismo signo. No. Lo mejor que le ha podido pasar, lo más juicioso que ha hecho el pueblo peruano es dar mandatos diferenciados para ver si uno bloquea al otro y no mete la pata. Suena lindo. Yo le tengo fe yo a esto, yo no chicos. creo que esa haya sido la intención del electorado No peruano. fue casual. Fue completamente casual. Porque si la plata fue por un lado en la primera vuelta y la plata fue al otro lado. Tal cual. Así de claro. Solamente, Carlos, para terminar desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que tendría que hacer este gobierno para cambiar un poco la situación? A ver, ayuda mucho dos cosas básicas, o tres en realidad. La primera es darnos cuenta que ya no estamos creciendo, que ya nos sobra la plata, que no hay para hacer todas las cosas que queremos hacer. Okay. La segunda cosa es que estamos transitando en la dirección que nos mandó al país a lo que el Perú fue en 1990. Estamos con ideas populistas, retrógradas, son extremadamente populares y en este Congreso y en el mismo Ejecutivo tienen mucha popularidad. Estamos retrocediendo. ¿Y dónde va el corazón de la desgracia? El corazón de la desgracia es que no somos capaces de hacer transparente un chinchero, que es un proyecto adefesiero de 500 millones de dólares. El último estadio de fútbol en Moscú costó más. Es 2 veces más. 2 veces más. Mira, estadio de fútbol. Yo creo que estamos haciendo una cosa que no sucedía hace mucho tiempo también, haciendo que la política y la crisis política tenga relevancia sobre la marcha de la economía. Por algunas razones X que no quiero analizar ahora, tú los podrás decir mejor que yo, la economía se había emancipado de los juegos políticos y había tenido un ritmo de crecimiento, a pesar que la política era perversa, era mala. Creo que esa ilusión que algunos la saludaron como signo de la modernidad ha cambiado. Y esta crisis, las que tenemos ahora, están teniendo repercusiones directas en el crecimiento del país, en el manejo de la economía y en estos temas de fondo. Yo creo que esa es una novedad que es propio de estos tiempos. 30 segundos, Carlos. La mayor confusión que tenemos los peruanos es hablar de soluciones políticas y soluciones económicas. Las soluciones políticas que no tienen buena base económica solo son malas políticas. Una buena política respeta las restricciones económicas. Entonces, lo que hemos tenido hasta ahora es una política que no se atrevió a aplicar malas políticas y ahora estamos en una moda política donde Fuerza Popular, Frente Amplio proponen barbaridades desde el Congreso y el Ejecutivo está preocupado por defender al ministro 1, ministro 2, ministro 3 y el país y al proyecto se está hundiendo. Esa es una desproporción gigantesca que no podemos permitir. Vamos a ver cómo ocurre. Ojalá salga de la mejor manera. Carlos, un placer. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, regresamos. No se muevan.